¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Damos inicio a un nuevo episodio de Sin Libreto. Cris, ¿cómo va? ¿Cómo andás, María Ornella? Muy bien. Nos sentamos muy así verde. porque si no estamos igual que en el noticiero. Por lo menos ahora vos a la izquierda, yo a la derecha. Muy de verde, viniste, estás ¿Te gusta? bien. Está muy pleno, bueno. Le mando un beso muy grande a las chicas de Menganas, que está en calle Castelar al 1600, con esta indumentaria espectacular. Se vienen los colores de la nueva temporada, que obviamente es primavera-verano. Miren este chalequito, me encanta este verde, es espectacular. Sí, Se onda. usa además todo el año y eso está muy bueno. Así que saludo a las chicas de Menganas. Y también voy a aprovechar para mandar un beso muy grande a Lisandro Gastaldi, que está en calle 14 de julio al 200. Hoy también estuve con él un ratito. Me arregló un poco y estuvimos charlando como hacemos habitualmente los jueves cuando nos encontramos en ese lugar. 14 de julio, 224, Lisandro Gastaldi. Claro, chimentean un espera. poquito, chimentean. Sí, En breve. Te tiene que aprolijarme. En breve. El service. Pasa unos 15, 16 días y ya Me es preguntó por vos de verdad, ¿eh? Bueno, Ahí anda, para bien o para mal. No, bien, a ver cómo andaba. Bueno, mejorando, el paciente va mejorando. Bueno, saludamos a, lógicamente, la gente de Costa Brava en Falucho al 200. Buena pilcha, buena atención, la mejor calidad la tenés en el corazón del barrio de Villamitre. Bernardo García y su gente, allí como es habitual, nos acompañan jueves tras jueves aquí en la pantalla de Somos. Y en un ratito también vamos a estar comentando a la gente que también nos apoya comercialmente y también con algunos datitos extra en el marco de este inicio de programa, que tendrá a dos invitados de cierto relieve y obviamente también con dilatada trayectoria en sus tareas. Claro, vamos a hablar de varios temas, pero ahora vamos a agradecer, como siempre, a parte de nuestros anunciantes que hacen posible este proyecto televisivo y los vamos a presentar. Exactamente, hacemos los primeros avisos y ya estamos con mucho más. Bueno, ya estamos en nuestro hermoso living con los sillones de Sillones al Costo, que están en calle Avenida Parachape al 900. Realmente son súper confortables, muy cómodos. Mira, tenés este respaldo, espectaculares, ¿eh? Y muy lindos los colores también. Exactamente. Un besito grande para Luis y todo el equipo de Sillones al Costo. Bueno, y a Marcelo de Rústico lo propio, con parte también del otro tramo del mobiliario, muy confortable. Seguramente vamos a estar ampliando un poquito más porque la mesa ya nos queda chica hace rato, así que lo vamos a seguir molestando a Marcelo para tener incluso más capacidad en la mesa de trabajo. Bueno, antes de ir con más avisos y con más gente que nos apoya, tenemos a la gente del Sindicato Argentino de Televisión. Ah, y claro, un beso muy grande para todos los compañeros del SAT. Exactamente, lo tenemos al señor Alejandro Alonso. ¿Cuál es el cargo, Ale, específicamente? De secretario de prensa, el secretario de prensa. Y Juan es Jesús un referente Diomedes, del gremio. Un mini Diomedes, uno de los tantos, porque Claro, hay varios. y lo tenemos Juan al Jesús, señor Juan Jesús Diomedes. en la cámara. ¿Es mejor que el padre? Seguro. Siempre el hijo supera al padre. ¿Es verdad, Sí, yo creo Jorge? que sí. Todo con J, hermano. Y sí. Jorge, Juan, Jesús, pero una cosa de loco. Julián, el otro, ¿verdad? Todos con J, pasó? me acabo de dar cuenta. Todo adrede, ¿no? Está claro eso, todo adrede. Bueno, un saludo para los chicos que están aquí acompañándonos en el estudio haciendo imágenes. Esto saldrá seguramente en algunos capítulos del programa gremial. O si no, quedará en el archivo del gremio. Sí. Bueno, si seguís hablando, no nos sale nada, censuran sí, no sale directamente, nada. nos censuran. No hablemos Bueno, de censura. Claro, aprovechemos también para saludar a la gente de Planeta Empanada. Las mejores empanadas, ¿dónde están? En Planeta Empanada, Claro, con querida. todas las sucursales que tienen en Bahía Blanca y además también en la localidad balnearia de Montehermoso. Hay mucha gente de Bahía que tiene casa en Monte. Llegás, Uy, qué no rico. tenés ganas de cocinar, Planeta Empanada con el sabor del mes, que es salchicha parrillera, la pomarola, es exquisito, la verdad. Está riquísimo, aprovechemos estos últimos días de invierno para comer rico en Mirá. Planeta Empanada. Mirá cómo elabora la gente de Planeta Empanada, es tremendo, mirá, ahí tenés. Salchicha. Es todo un proceso, parrillera. una elaboración de estas empanadas que se fabrican en nuestra ciudad. Te digo, Son bahienses. Te dan unas ganas de ir ahora. Riquísimo. Bueno, ahora o a la tarde. Creo que 19:30 abre las sucursales. Sí, En el horario vespertino para ir a disfrutar de una muy pero muy rica cenita compartiendo las mejores empanadas Y de si Bahía. querés comer pizza,
¿A dónde vamos? Vamos a Alem En e Planeta hay Irigoyen. pizza también, ¿eh? Pero bueno, Sí. la especialidad es la empanada. Exactamente. Alem e Irigoyen, allí se encuentra Pixalem, con la mejor atención, o con un prestigio, digamos, de años, claramente. Por eso tenemos la novedad, que es que a partir de hace pocos días reabrió también el horario del mediodía. Podés ir a almorzar, podés ir a disfrutar de los Delivery mediodías también. del Zetalem. Obviamente que tenés delivery, el WhatsApp abierto para que te lo lleven a tu casa. Pero bueno, allí tenés las alternativas, promos, 2 pizzas con musa, 3.900 pesos, nada, un regalo. Y bueno, y un lugar que ya tiene una trayectoria en Bahía Blanca como es Zetalem. Uno dice Pixalem, es Zetalem, pero en realidad es la pizzería más reconocida de la avenida Alem, mediodías y obviamente ya en su clásico horario nocturno. Y si andás por la otra avenida principal que tiene la ciudad, una de las que tiene también más importante, que es la avenida Colón, podés ir a Jardín Zen, porque en Jardín Zen vas a encontrar, obviamente, sushi, que es una de las especialidades elegidas por muchos bahienses y también por gente de la zona de la región que visita Bahía Blanca. Y además, si no te gusta el sushi o preferís otro tipo de platos, tenés de todo, ¿eh? Hay sándwich, hay ensaladas, hay menús del día también para poder elegir en Jardín Zen, que es todo el equipo de trabajo, tiene mucho amor por la cocina. Y la calidad es de excelencia, ¿eh? Así Un que beso el saludo grande y para todo el Ariel. equipo, Hace rato no lo vemos a Ariel. Rocío y toda la gente de Jardín Zen. Exactamente. Y para culminar, hablamos de Zapatilandia, Donado 90, pleno centro de la ciudad. Furor el Día del Niño, hay que decir, Claro, furor, tremendo. porque realmente fueron muchos padres, muchos niños, muchos regalos, pero también una afluencia que ha sido grata, importante a raíz de este Día del Niño. Nosotros mostramos hace pocas horas, hace pocas jornadas, las alternativas de Zapatilandia Donado 90. Ahora se viene la primavera y tenés otro tipo de calzado, así que en la semana que viene ya tenemos la renovación del muestreo que semana a semana nos brinda la gente de Zapatilandia. El saludo para Luis Salvador Amore y toda su gente. Bueno, gracias a todos por acompañarnos, ¿no? Ellos y todos los anunciantes. Todos los anunciantes, así que bueno, le agradecemos que sigan firmes en una época tan difícil, ¿no? Que como la que estamos viviendo, pero acá estamos adelante con este lindo proyecto y ahora se nos vienen los invitados. Vamos a empezar con alguien que hoy presenta un libro. Exactamente. Que fue concejal. Sí. Abogado. Es abogado. Sí, obviamente, eso sigue siéndolo. Un referente político que también fue, no sé si la palabra fundador, pero fue un líder de un partido vecinalista que todavía tiene vigencia también. Exactamente. ¿No? Nos referimos a Raúl Boscoff, estará con nosotros en segundos nada más aquí en la mesa y en el sillón de Sin Libreto. Bueno. Y también a la vuelta, hablando de referentes, de personajes. Los tiburones de la Ría. Se viene. No, los tiburones de la Ría era. Me cuesta decir Walter era? Larrea. Le tengo que decir el negro de la Ría. Sí. No puedo decirlo Walter. Es el negro de Larrea. Además, director ejecutivo y regional de ANSES. No me acuerdo, pero algo de tiburones era un grupo musical en el que estaba. ¿Se llamaba así? No me acuerdo bien. Sí, está muy bien. Bueno, tiene pero espera. Dilatada trayectoria. Bueno, vamos a la pausa. Dale. Se viene Raúl Boscoff, nuestro primer invitado. Ya estamos. Minutos pasaron de las 3 de la tarde, estamos en vivo con nuestro primer invitado en el living, ya instalado en estos bellos y cómodos sillones, el señor Raúl Boscoff. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. A vos por venir, hacía rato que no venías por acá. Es cierto, pasó un tiempo, pero bueno, siempre es bueno volver a estos lugares. ¿Qué se siente tener 71 años recientemente cumplidos? Muchas cosas. El tiempo es inexorable, no lo podemos detener. Pero ayuda a repensar algunos temas, fundamentalmente a encontrarse con gente con la que uno se siente bien. Así que siempre hay algunas cosas para hacer. Ahora vamos a hablar de tu libro. ¿Cómo no? se denomina tu nueva obra? Es Aticopeca porque está escrito en Rapa Nui, porque es una historia policial que acontece en la isla de Pascua. En realidad se llama Rapa Nui la isla, y que tiene que ver con un episodio que en parte fue real, ocurrido durante la dictadura de Pinochet en Chile y que se desarrolla todo en la isla, porque a raíz de un viaje que hice allí quedé realmente enamorado de esa isla y de su historia, que es una historia compleja, de dolor en parte también, porque fue una población
diezmada, perseguida, hasta que recuperaron cierto equilibrio, pero es una isla que es patrimonio hoy internacional, declarado por la UNESCO, que tiene un cierto régimen de autonomía a partir de los últimos gobiernos de Chile, Lagos entre ellos, y bueno, casi sin querer apareció la historia metiéndose, como pidiendo permiso, entre los recuerdos que tenía yo de la visita que habíamos hecho. ¿Es una novela? ¿Es ficción? Digamos? Es una ¿Cuál es el novela. contenido de este? Que es tu Sí, segundo libro, ¿no? No, cuarto. ¿Cuarto? Cuarta novela y quinto libro. Hay 3 pero novelas me anteriores. perdí varios. A ver, Yo repasemos. El empecé primero. con Tikvá, que fue, yo diría, el desencadenante de esta... Ese lo recuerdo porque también está hemos hecho alguna relacionado, nota claro, y demás. con Y el está- y atentado a la por el AMIA. contenido, claro. Estaba relacionado con el atentado a la AMIA y tenía como subtítulo de la dictadura al atentado a la AMIA. Ese fue el primero. ¿Ese fue en qué año, Raúl? Ese habrá sido por ahí por el 17, 18. Ajá. Después fue uno por año más o menos. Le sucedió Armas, Amor y Droga, que en rigor fue un desprendimiento, siempre ficciones sobre hechos reales, también un desprendimiento del tema de la AMIA. O sea, encontrás la inspiración primaria, por llamarlo de alguna manera, en un hecho real y a partir de ahí nace el contenido que es ficticio en algún punto también. Exactamente. Yo puedo decir que me dediqué a escribir con un efecto de verdadera catarsis personal, acosado por múltiples factores personales relacionados con temas de salud, de mi esposa, mío, en fin. Ujú. Y gracias a la escritura desemboqué en esto que, como digo en broma y un poco en serio, cada día trato de ser más lector inteligente y menos un escritor mediocre. Luego de ese, en el orden venía Armas, Amor y Drogas era el segundo. el segundo. ¿El tercero? El dólar quemado, que lo escribí con Héctor Grimberg, un gran amigo de toda la vida, psiquiatra, actor y director de teatro. Y luego en el medio hubo una obra de teatro que escribimos juntos, que se presentó en Barcelona. Esa recuerdo también. En que se Barcelona, difundió. Esa claro, también 2 recuerdo. hombres grises, que se dio en Barcelona, Paraná, en Buenos Aires, la trajimos a Bahía. Esa obra la hicimos juntos, nunca había escrito una obra de teatro, obviamente. Y en paralelo a ello escribí un libro de aforismos, ahí me aparté de la novela, y luego apareció, después del viaje a la isla y con los efectos en los recuerdos que habían quedado, apareció esta historia que tiene que ver con un episodio relacionado con lo que ocurrió, con la tortura en el Estadio Nacional, con un personaje y una venganza, porque el nombre escrito en Rapa Nui quiere decir, traducido al castellano, vengarse. Ujú. Raúl, hablaste de cómo la escritura y la lectura te salvó. Me ayudó, digamos. Sí, pero ciertamente te ayudó Así es. por cuestiones de salud que tuviste, por lo que sucedió con tu esposa, y también por una cuestión de que la mente tiene que estar activa y cuando hablamos de la salud mental y de la depresión, y me parece que es un gran ejemplo el que tomaste vos y cómo lo utilizaste como una herramienta, hasta como una medicación, podemos decirlo. Que se entienda la palabra, ¿no? Sí, Pero digamos que yo no enfrenté episodios tan graves como los que mencionás, pero sin duda fue una cuestión natural. Yo he estado siempre viviendo en un mundo de palabras. El tema es que el lenguaje forense, por más de 42 años, casi te deforma. Estamos con un abogado. un abogado. Y por la otro gente lado- sabe, pero lo recordamos. Sí, sí. por la No, duda. no, el lenguaje forense por un lado te deforma el lenguaje si se quiere, y el discurso político es otra expresión del lenguaje. Pero lo que yo no había dado, no había alumbrado todavía, era esa traducción de sentimientos y ficciones transformadas en lenguaje. Lo que pasa es que la gente te relaciona a vos como un hombre bastante duro, no digo esquemático, con una personalidad bastante lineal, no te afloran demasiadas emociones. Digamos, cuando uno habla de Raúl Boscoff es
siempre la persona, el político, el dirigente que hablaba a la cámara y que casi no se le mueve un pelo. Y no sé si de alguna manera... Así te percibe por lo menos Lema, que te No, pero es verdad. Él Ojo, debe percibir con así. una compostura... Ella me ve de manera Yo diferente. te veo distinto, pero que digo, no nos meta todo pero en la misma bolsa. periodísticamente digo, Porque una esa es su compostura y con mirada. una línea perfecta. Bueno, pero ¿sabes qué ocurre? Cierta estructura puede ser, sí, pero no tan... La Tan al escritura, límite. la escritura tiene la gran ventaja de que Expresarte. te permite Claro. traducir emociones, Está bueno. sentimientos, y la ficción sobre hechos reales te permite también investigar, que esto sí está emparentado con las otras bueno. actividades. Te da tiempo. Y sin duda, bueno, uno va reflexionando sobre temas, al fin siempre son los mismos temas. En el fondo hay un hilo conductor, yo creo que las graves injusticias frente a las que uno ha tenido que luchar siempre, terminan siendo tema de las ficciones también. Claro, algo quizás que te identifique a vos o a tus emociones, tus sentimientos, aparte de tu historia de vida, seguramente tiene que ver con esto. Te hago esa consulta y también te pregunto cuánto lleva a elaborar un libro, ¿no? Porque bueno, tenés 4, 5 con la novela, pero digo, es todo un proceso el que se transita. A mí, yo tengo que confesar, como soy un amateur, alguien me dice, estás viviendo 2 vidas, primero fuiste todo lo otro, ahora sos escritor. Digo, no, es muy dura la actividad si uno pretende, no es mi caso, pero todos los que han tratado aún exitosos, conocidos en diferentes épocas, han tenido dificultades para vivir de la literatura. Por suerte no es mi caso. Lo mío es una etapa de verdadero amateurismo, si se quiere, pero entiendo y comprendo las dificultades que genera editar un libro. Yo las anteriores novelas las edité con editoriales de Buenos Aires y de La Plata. El hijo ya de la inflación y en parte de la pandemia, me animé a hacerlo en Bahía Blanca de otra forma, por la distorsión que existió ya en los precios y todo lo demás. Y en realidad yo nunca hice ningún taller literario, que es lo que alguna vez me dicen sorprendidos quienes lo han leído en Buenos Aires y demás. Me dicen, ¿pero cómo? Le digo, la verdad que no. Por supuesto, los rudimentos, siendo uno lector atento, los percibe. Y a partir de allí, confieso que no me ha costado escribirlos. Yo creo que he disfrutado mucho. La verdad que los he disfrutado mucho. Detesto corregir. Eso dicen que es un rasgo de cualquier escritor. Detesto corregir. A veces sé que es imprescindible porque si no después se arrastran los errores. Pero con franqueza los he disfrutado siempre escribiéndolos y con cierta facilidad. Y empezaste a escribir de gran, o sea, con cierta edad, digamos. Claro. Bueno, yo había escrito... Nunca es tarde, ¿viste? No, para yo hacer había algo que a escrito... uno le puede gustar. En el año, por ahí, un poco antes del 2000, había escrito 2 ensayos. Y siempre había pensado, porque eso sí estaba relacionado con mi actividad política, había escrito un libro sobre el municipalismo y después había escrito otro pequeño libro que estaba relacionado con temas muy diversos, pero que era o pretendía orientarse hacia el ensayo. Y pensé que nunca iba a poder escribir una novela. Mirá. Era la idea que tenía. Ya tiene 4. Pero Pero llegó llegó- la jubilación, por No, decirlo de no, una pero manera, llegó pidiendo permiso, con cierto pudor. El momento en tu vida, tal vez, sería, me sentí para muy hacerlo. afectado por la causa mía, Claro. por la relación que me tocó con los familiares de las víctimas, y yo creo que tenía necesidad de escribir sobre ese Salieron tema. cosas. Sí. Raúl, sos abogado, sos dirigente político, pero siempre fuiste una persona muy activa en la política y ahora sos escritor. De los 3, ¿qué te da más placer y qué te da más comodidad? ¿Y qué te dio más comodidad? Bueno, abogado ya no estoy en actividad, pero he disfrutado muchísimo la profesión. Sé Y que yo- las 3 fuiste placentero y son hermosas, pero tenés que hacer un orden de No, prioridades. yo creo que podría llegar a decirlo que por determinadas épocas y edades, a lo mejor. Claro. Pero yo estaba en el colegio primario y luego en el secundario, y ya cuando me preguntaban qué querías, como te dicen siempre, qué querés ser cuando seas grande, yo decía que iba a ser abogado y no tenía ningún abogado en la familia y no tenía demasiada ¿No noción. futbolista? ¿Eh? ¿Futbolista, no? Y bueno, eso ya Ese es... es el sueño de todo pibe, me parece, de la mayoría. Eso fue una etapa vivida en Liniers. No jugabas mal, dicen, ¿eh? No, pero imposible competir, me di cuenta
que era imposible competir, tenía amigos y compañeros. ¿De qué jugaba Eso, Boscov? a ver. Voy a mencionar al Pato Bilbao. Bueno, A Pato Bilbao, uno de los referentes máximos que tiene el Chivo, que tiene claro, Liniers. ¿De jugábamos- qué jugabas jugábamos- vos? Yo jugaba de win izquierdo y después pasé a ser un lateral izquierdo. Pero cuando ahí- Liniers no era Liniers. no, y bueno, disfruté muchísimo. Ahí había jugadores como José Luis Gonela, que creo que llegó a primera. Por supuesto, el fútbol siempre ha sido una pasión para mí. ¿Sos ¿no? zurdo? Sí. Claro, por eso te pregunté porque Pero no. jugás por izquierda, Sí, Pero probablemente nunca, seas zurdo. pero soñabas con aquel pibe de, por ejemplo, No, jugar en no. alguna cancha de fútbol argentino. No, yo recuerdo que en una época que se jugaban, algunos de los que fueron mis compañeros de esa división se acordarán, que la séptima o la sexta división en aquella época jugaban los preliminares de los partidos en la cancha del Olimpo cuando venía un equipo de Buenos Aires. Ese era el anhelo. Y me tocó jugar en una preliminar que jugaba de un partido que jugó Vélez Sarsfield, la primera de Vélez contra la Liga del Sur. Y recuerdo que salimos del túnel y estaba lleno el estadio y nos volvimos del miedo que... No. Se asustaron. Al menos yo. Al menos ¿Qué, yo. te achicaste? Sí, me causó tal impresión. ¿Y qué hiciste? No, volví a salir, Ah. por Faltó supuesto. el lateral izquierdo. No, pasé a ese partido, recuerdo que jugué número 10. Opa, pero presión. la impresión que a un chico de 12 años, 13 años Claro. le provoca un estadio lleno, Qué tremendo, qué emocionante. no me lo ¿no? olvidé nunca. No me lo olvidé nunca. Claro, mirá qué dato ese. Sí, sí. Como dice Eduardo Galeano, uno puede cambiar de mujer, de partido político, pero no puede cambiar de equipo de fútbol. Miren, el secreto De de equipo sus no. ojos está marcado. eso. ¿Hincha de? Liniers, Pero... de River. Muy bien, Raúl. Me caes bien, Raúl. Raúl, la gente todavía te sigue, sentís que respetando todavía, acreditando lo que fue tu labor dentro de la política, más allá que se dice tanto, de alguna manera ligado a lo que es integración ciudadana, Sí. apoyando. Bueno, hay que recordar, concejal, ¿cuántos mandatos? Y estuve primero con el radicalismo, Claro. 2, y después 1,5 porque partimos mandato con integración Qué ciudadana. doble- Candidato a intendente, Claro. con una ¿Qué- muy buena elección. Qué doble 5 con Norberto Martínez, ¿no? Tremendo. Había que pasar esa mitad de la cancha, en el Consejo Bueno, Deliberante. esa fue otra gran satisfacción. Yo creo que hace poco en un homenaje que le hicieron a Norberto dije que había sido el primer y el mejor concejal de integración ciudadana. ¿Mejor que vos aún? Y yo lo admiré siempre y aprendí mucho. Yo aprendí mucho de todos. ¿Y qué tenían los dos? Qué bloque. ¿Cómo era en la serio, conexión? Y Norberto manejaba como buen locutor, manejaba muy bien los tiempos. Entonces, en los debates ejercía ese don. Y las intervenciones justas, Era con las la voz pausas, bien impostada. claro, eran pausas memorables. ¿Y Yo en qué digo, conectabas vos? No, y yo siempre, en algunas por ahí me tocaba el rol del que pegaba más fuerte y primero, pero a veces era al revés. Y eso era como... ¿Con era- miradas? ¿Se entendían con Y miradas? tenían unas varias bancas. Sí, Estabas vos. sí, Raúl Era Ayude. integración Raulito ciudadana, era Ayude. importante. Claro. Raúl Ayude, vos, No, era un Norberto. equipo, funcionaba como Claro. equipo, Tremendo, pero ¿eh? se trabajaba mucho, Digo, mucho. ¿con miradas se conectaban? ¿No había que hablar? Como en el fútbol. Los grandes binomios siempre en el fútbol nunca necesitaron ni hablarse. Y nosotros con Norberto la verdad que jugábamos de la misma manera, disfrutábamos también. ¿Por qué no te animaste, que se entienda lo que voy a decir, a ser intendente de Fui Bahía intendente Blanca? interino de Jaime yo. Está bien. O sea que Pero fui digo, intendente. ¿sabés que, digamos, por el arraigo de integración ciudadana y no ir conectado Sí, con una sí. línea Con una estructura, superior, con un una frente más estructura grande. superior, Un frente más grande. todo el mundo habla de que si integración iba ligado a un partido, a un frente mucho más potente y que no sea vecinalista, en tu caso Boscov tranquilamente iba a ¿por ser qué nunca intendente. negociaste, Claro. digamos, compartir boleta Bueno, con ¿te referentes? ¿Te arrepentís? Norberto hace poco en ese homenaje recordó que él tuvo que llevar una documentación a La Plata y le dijeron, usted de Integración Ciudadana, acá está el apoderado de la coalición cívica que quiere hablar con usted, ha dejado dicho que quiere hablar con usted. Y entonces le propuso que nuestra boleta en una elección de intendente fuera con Carrió. Carrió en esa elección sacó el 50 y pico % en Bahía. ¿Qué año fue eso? No me acuerdo, pero 2000 y pico. lo mencionó Norberto. Y Norberto dijo, mire, yo tengo que consultar con el partido. Y consultó, y como habíamos hecho el compromiso frente a nuestros afiliados y seguidores de que íbamos a ir con la boleta corta,
respondimos negativamente. Era como una traición. ¿Por qué? Por qué era compromiso, importante eso de la boleta privilegiamos, corta? porque en ese caso... ¿Cuál era el argumento fundamental? No, el argumento era que no había que contrariar la voluntad comprometida con los afiliados y con los seguidores, que iba a ser, la razón de ser del partido vecinal había sido justamente esa, el no ir ligado a ninguna boleta porque no teníamos que estar subordinados a ninguna condición que proveniera de La Plata o de Buenos Aires. Llegamos a decir que no éramos franquicia ni sucursal de nadie. Y por mantener ese compromiso no nos pesó la decisión, pero la verdad que fue un ejemplo para mí, porque la decisión no fue obviamente únicamente ni mía, un ejemplo de consecuencia y de coherencia, que tiene su costo, obviamente. Claro, y justamente a eso iba. Ese costo puede haber sido, por ejemplo, que en algún punto se haya debilitado ese partido vecinalista que hoy tiene un candidato a intendente, que es Horacio Varela. Exacto. Hay también mucha gente que está trabajando hace tiempo. Con buenas ideas, ¿eh? Con muy buenas ideas, pero hay que reconocer esto que mencionamos también, ¿no? Que tal vez con este fundamento se debilita un poco los partidos vecinales tienen un problema esencial, y yo lo he comparado cuando me han preguntado a veces con una figura del fútbol. Entonces yo siempre he dicho, en los córneres se puede saltar antes que venga la pelota, después que pase la pelota, o conectarla en el momento justo. Los partidos vecinales dependen de factores absolutamente ajenos. A nosotros la pelota nos pasó de largo cuando apareció el PRO, y en esta elección cuando aparece lo de Milei. Entonces el partido local se debilita porque la gente no está dispuesta a cortar, le cuesta mucho más. Creo que ahora, ya que pasaron las PASO, algún gesto de mayor reflexión en el votante lo va a llevar a lo mejor, en muchos casos, a cortar nuevamente la boleta. No solo para nosotros. Entiendo. Lo va a hacer también para otros candidatos que hay en Bahía. ¿Cómo me definís a Milei? Al fenómeno Milei. O a él como personaje político, como persona. Yo creo que estos fenómenos o procesos, me habían dicho, no son propios de la Argentina, están ocurriendo en el mundo, y si uno conoce lo que ocurrió en Italia con Beppe Grillo, que su trabajo era de payaso, y que fue el escollo que obligó a Berlusconi prácticamente a terminar su gobierno, cuando era la hegemonía de la política italiana, representaba exactamente lo mismo que hoy Milei, el 33%. Y son procesos aluvionales, entra de todo ahí. En el caso de Grillo entró la izquierda, el centro, la derecha y la ultraderecha. Pero al poco tiempo implosionan. ¿Por qué? Porque generalmente la mayor influencia que queda es la de la derecha o la ultraderecha. Y después los legisladores que tenía Grillo empezaron a decir que no compartían la conducción que tenía sobre su propio partido, pidieron modificar y terminaron yéndose, y eso implosiona. Pero está ocurriendo en el mundo, está ocurriendo en Italia, está ocurriendo en Polonia, está ocurriendo en Hungría, ocurrió con Bolsonaro, ocurre con Vox en España, ocurrió con Trump en Estados Unidos, ocurre con Netanyahu en Israel. Eso lo vi de cerca ahora cuando estuve en el mes de abril. Son procesos no exclusivos de nuestro país. Ahora, por supuesto, tiene que haber una personalidad emergente y una serie de factores que sin duda se repiten, con políticas de negación del rol del Estado, con la pretensión, para mí absolutamente equivocada o exagerada, de que hay que abandonar todas las políticas de bienestar, que el mercado va a tener que decidir qué va a ocurrir, o con temas como los procesos que se anuncian sobre la educación. El voucher fue inventado en Estados Unidos. Esto me lo dijo, por ejemplo, Esteban Bullrich, claro, que lo había estudiado en Estados Unidos. El voucher fue una salida del gobierno federal de Estados Unidos porque había conflicto entre las escuelas confesionales de la religión católica en algunos estados americanos, y en vez de darle el subsidio a las entidades, decidieron dárselo a las familias, para que las familias decidieran a dónde iban a ir sus hijos y a cuál escuela le pagarían. ¿Cómo ves el panorama en Bahía? Bueno, está el emergente de este proceso, está Susbieles,
que yo creo que lo conocí en su primer intento de candidato, que yo también lo era. Claro. Veo que ha evolucionado mucho. O sea, lo ves como un muy buen candidato a ocupar la Lo veo intendencia. como un muy buen candidato. Bien. Lo veo a Varela, nuestro candidato. Horacio Varela. Como también una posibilidad, por supuesto, recién iniciada, pero esto tiene que ver con un partido que, vuelvo a decir, no define los factores como los más grandes, pero que ya tiene la inserción en cuanto a los temas de la agenda y que va caminando con la pretensión de que de acá a 2 años también un grupo de jóvenes que ya existen en el partido vayan manejando y continuando la posta. Ahora, sí. Estamos ante una administración que deja mucho que desear y creo que hay una continuidad de esa, para mí, incapacidad de percibir las urgencias de la ciudad y los problemas estructurales de la ciudad. No estuvo a la altura del intendente actual. No estuvo a la altura y ha hecho un maquillaje sin sentido de algunos temas y nada más. Todo lo que es estructural ha quedado en el olvido. Y bueno, su candidata es la continuidad de ese proceso. ¿Tuviste diálogo con Gay en algún momento? No tuve diálogo. ¿Te hubiera gustado? Integración Ciudadana le hizo llegar al oficialismo muchas propuestas, porque creemos en la cooperación y no en la confrontación. ¿No hubo acceso? Sin embargo, no hubo una respuesta acorde, no hubo directamente respuesta. Yo creo que ese es uno de los, Claro. una de las, No hubo escucha. No hubo... de la evidencia de qué manera se interpreta la actividad ¿Te política. sorprende esa actitud? ¿O no te sorprende? La verdad que me da pena porque indudablemente imaginar que solamente quien gobierna tiene la posibilidad de encontrar la solución para los problemas es casi un rasgo de vanidad que no se justifica. Bueno, vamos, ¿a qué hora es la repasemos presentación? el momento Claro. del nacimiento del quinto hijo. ¿Cuándo se De páginas. formaliza? Hoy a las 19:30 en el Club Argentino con la presencia... Ahí está, mirá, ahí lo estamos viendo en Ahí lo tenés, pantalla. mirá. Ahí tu está. obra. Ahí está la invitación para el Walter Larrea, hoy 19:30 puede asistir al Club Argentino. Se lo lleva autografiado. Bueno, y Ojo. alguna copita Ahí también aparece, va a haber, ¿no? esto es a Nada, beneficio de la biblioteca pública de la Sociedad de Fomento de Barrio Universitario, bien. que se llama de Daniel Aguirre. Un honor para mí poder donarle el producido de la venta a esa sociedad de fomento. Daniel Aguirre fue el primer bibliotecario de la ciudad de Bahía Blanca, fines del siglo XIX, cubano. Mirá. Había nacido en Cuba, viajó nuevamente a España y volvió, nadie sabe por qué, Bahía Blanca, llegó a Bahía Blanca y hoy es además el Día del Lector, porque es el día que por el natalicio de Jorge Luis Borges. Ah, mirá vos. Ajá. Bueno, lo mejor, buena presentación. Gracias. Y Buena gracias venta. por la visita, siempre No. es un placer Walter Larrea, recibirte y 2 charlar. puntos, ¿cómo lo definís? Siempre he tenido muy buena relación con Walter Larrea. Y creo que no debemos pensar en muchos temas de manera muy diferente. Similitudes. Creo. Gracias por venir, Raúl. Gracias, Raúl, un placer. Buena vibra para Gracias este por la libro. invitación. No, Ya se viene venimos. Walter Larrea, ya lo recontra mencionamos. Obviamente. Walter Larrea con nosotros, el director regional de la ANSES, no solamente en Bahía, sino en gran parte de la sexta sección electoral, y un amigo de la casa. Hola, Walter. ¿Cómo bienvenido. están? Un gusto verlos. ¿Cómo Nota andás? función. ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Estaba medio celoso porque veía ¿Estabas que celoso? pasaban todos por acá y... Estos son los de las barras. No te No, llamábamos no, no. a vos. ¿Y cuando me toca? Cuando recibiste mi WhatsApp, Ay, me sentí de lo más emocionado. ¿En serio? De lo más impactado. ¿Cómo andan? ¿Bien? dijiste, me Contento llamó. de verte, contento de verte. Bueno, muchas gracias. Yo también. Un saludo a la gente de cámara, al equipo, toda gente Están todos amiga. acá los compañeros. Tantos Sí. años, ¿no? ¿Te sabés Sí. los nombres de todos? No te voy a exponer, no te voy a exponer. El negro, el duro, bueno, y Rolando. y el alemán. Rolly. La misma. Rolando. Y arriba está el Le resto. inventamos un sobrenombre, Ah, y listo. arriba está el A partir de ahora sos El el alemán, alemán. el alemán. ¿Por qué? Porque Le viste rasgos, Me ¿le pareció rasgos germánicos. Escúcheme. Como los de uno, ¿ah? ¿Qué significa para vos interactuar tanto con los adultos mayores, esta etapa de tu vida política? Sabés que es una tarea muy,
muy grata, muy reconfortante. Yo, por razones funcionales, no tengo el contacto diario en la línea de trinchera, Sí, sí, digamos, sí, ¿no? estar cara a cara con ellos, tal vez. Pero la verdad que me toca andar mucho por la zona, me encuentro mucho con gente de centros de jubilados, de nuestras oficinas de ANSES en las distintas localidades. Y es una satisfacción muy grande, porque además, aún admitiendo una situación socioeconómica complicada de la Argentina, complicada para los jubilados y pensionados, yo lo que estoy gratamente sorprendido es de los enormes esfuerzos que hace la Administración Nacional de la Seguridad Social por rascar la lata de donde se pueda y tener un abanico de prestaciones sociales que no solamente tienen que ver con los adultos, jubilados, jubiladas, pensionados o pensionadas, sino asignaciones familiares, asignación por embarazo, becas Progresar para pibes que estudian. Cierto es que el grueso de nuestros beneficiarios son adultos mayores. Y es una sensación muy, muy grata y muy reconfortante. La tarea de gestión tiene estos componentes. Yo he pasado por alguna instancia del Consejo Deliberante local, digamos, donde, bueno, se pergeñan ideas, se llevan al recinto y se aprueban eventualmente normas de carácter local. Acá tenés que gestionar todo el tiempo, ¿no? Desde, O bueno, sea, te lo exige el mismo rol. No podés. te lo exige el rol y te lo exige la naturaleza de la función que tienen los organismos públicos, los organismos del Estado. Y la verdad que es una sensación muy, muy grata, sí. Siempre va con sus anteojitos negros, no puedo Sí. no decir este detalle. Él siempre está, mira, ahí a la cámara que le de pone negro, mucha a la onda, cámara. le pone No, mucha tremendo, no, una cosa. A Bueno, ver, hay que decir ¿tienen que- aumento también? No. Obviamente. Obviamente. Perdóname. ¿De qué hablamos? Estamos buenos, estamos unos rasty. A ver cómo Escúchame, te quedan a vos, y a mí Aníbal. me A va- ver. A No, ver, te van a sí, quedar sí. bien, te A van a vos te quedar van a quedar bien. bien, son- Uy, ¿qué pasó con ese zoom? Impecable. A ver, ahí está. Regarpan esos ¡Apa! Sí, buena Tremendo. onda. Aparte son medio unisex, yo también quiero. A ver Tipo cuánto CQC, aumento ¿no? tenés. Tipo A ver CQC. cuánto Y aumento tenés. tengo los celesti- los de azules. Ah, tremendo, pero no tiene tanto, ¿eh? En composé con la cravata. Ah, también lo pones. Y Muy bueno. Muy bueno. Contame... No sos sin esas gafas. Digo, contame cómo haces para dividir un poco tu rol multifacético, digo, de la música, de lo laboral también, porque sos abogado, muy comprometido, qué ha ocurrido con los comerciantes, por ejemplo, los puesteros del mercado municipal, además de la... Tenés muchos Causas clientes, de no derechos solamente. humanos, siempre Claro que también sí, derechos identificado con humanos. eso. Digo, ¿cómo haces para dividir tu tarea en el marco de cuestiones que son más displicentes, más mediáticas, más secundarias, a lo primordial que es mejorarle la vida a la gente, ya sea de lo privado tuyo y también tu función pública? sí, no es sencilla la vocación, digamos, de dedicarse a múltiples actividades, ¿no? Yo, como bien decís, cumplo además un horario riguroso diario en las oficinas de ANSES de 7:30, 8 de la mañana a 15 horas. Por la tarde atiendo mi propio estudio jurídico, tengo la banda de música con la que estamos ensayando tocan Los ahora. tiburones. permanentemente, los Tiburones de Ría, que tocamos el próximo ¿Cuál era el instrumento sábado. que tocabas? Yo ¿Cómo toco, se llama? Yo toco congas. Congas. ¿Te acordás que una vez lo trajo? O tambores afrocubanos, y toco cajón peruano, y toco alguna percusión menor, y canto, ¿Nunca y podés tocar hablo. algo? A ver. El negro raro. Enseguida, Claro. enseguida. Encima se Tal cual. parece. No, el talento, pero al toque, ¿eh? Muy bien. Bueno, y la verdad que trato de... Le resto tiempo a mi familia, obviamente. Y a los que podrían y deberían ser tareas de las que me debería ocupar en términos del hogar, de la casa, repartir un poco las tareas con mi mujer, con Andrea. Pero me pasa que las distintas actividades, y lo escuchaba recién a Raúl Boscoff, y suscribo plenamente, las distintas actividades que desarrollo me dan placer. Me da placer ensayar con la banda, pensar en tocar, en componer los temas, me da placer el tema del trabajo, como decíamos recién, la gestión cotidiana. Me da mucho placer también el ejercicio de la profesión. Yo hay veces que no tengo concretamente una demanda que presentar o que contestar, pero estoy en el estudio, estoy estudiando, estoy buscando fallos, estoy leyendo, porque es algo que me reconforta. Me reconforta también la lectura en general, digamos. También participo de un grupo de un taller de
de tambores de candombe uruguayos, he incursionado también por algún taller literario con la gran Elsa Calzeta, porque la escritura, digamos, esta es una faceta que también me seduce. ¿Qué tipo de Otro escritura? escritor. ¿Qué tipo de escritura? Mirá, ¿Poemas? No, poemas no. Sé que te no, notaba poeta. No, me gusta mucho leer poesía, pero mis intentos vanos literarios siempre tienen que ver con el cuento, con la ficción, no digo la novela porque acaba de irse Raúl, que publicó 5 libros. Yo sí soy autor de una pieza que ustedes seguramente han visto y esa me pertenece. ¿Cuál? Cuando van a un negocio y por ahí ven, enseguida vuelvo. Ah, ¿sos el autor original? El Atención. ¿Enseguida vuelvo? ¿El enseguida vuelvo. ¿La es frase? mío. Sí. Lo que pasa es que después me la han apropiado. Pero ¿y ahora cómo Es que creemos no- que es tuya? Y bueno. Es porque poco creíble. Ha dejado mucho. Tampoco le creyeron al flaco de Judea y tuvo que caminar arriba del mar. No me obligues a caminar arriba de las aguas para creerlo. ¿vos Hombres de sos poca fe. dejar mucho cartelito de enseguida vuelvo o no? No, yo no. Ah. No. Yo, inspirado en un momento, en la soledad de una cabaña, me alumbró la musa y salí con esa. ¿Vos qué te gusta escribir? Si tuvieras que hacer una ficción o algún cuento, ¿qué título le pones al libro de esta Argentina? El temor a la llegada de los infiernos. Y amplíame un poquitito en el... No, bueno, me parece que más allá de chascarrillos, Argentina está viviendo una situación muy complicada desde el punto de vista socioeconómico. Tenemos una situación, hoy se ha anunciado, o ayer se anunció el desembolso de 7.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional que vienen para pagar deuda al mismo fondo. Esta herencia de los 57.000 millones que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri se ha convertido en un lastre que tiene consecuencias directas, palpables y objetivas en todos los sectores de la población. Creo que la sociedad argentina ha dado una respuesta muy categórica y contundente el pasado domingo 13, aunque desde mi perspectiva, desde mi conocimiento, desde mi experiencia de vida y mi experiencia política, es un mensaje que nos aproxima al menos al arribo de los demonios. Y bueno, contra eso creo que hay que ofrecer batalla desde el punto de vista político fundamentalmente, pero desde el punto de vista de volver a ubicar a la persona humana en el centro de la escena, la cultura, desde varios aspectos. Las personas, ciudadanas que fueron a votar en las primarias, ¿estás convencido de que saben lo que votaron? Digamos que lo hicieron con la convicción de que, por ejemplo, Milei, que fue el más votado, incluso el candidato intendente de Milei en Bahía también fue quien más recibió, cantidad de votos recibió. Digamos, ¿hay un conocimiento de lo que se está eligiendo o tiene más que ver con una emoción de descreimiento y de desgaste con los frentes políticos más grandes, de desilusión? Mirá, a mí me resulta un tanto petulante erigirme en el intérprete de la voluntad popular en términos si la gente sabe o no sabe. Creo que sí hay una serie de nuevos factores que tienen raigambre y constitución no solamente argentina, sino en el concierto internacional, que por distintas razones, entre ellas el fastidio con la política tradicional, está llevando a la gente a optar por propuestas que son disruptivas. El tema es que no todo lo disruptivo tiene un valor per se e intrínseco. Cuando escuchaba la nota con Boscov que hablaba del payaso italiano, hay un antecedente anterior incluso, que es en la primera campaña donde Lula se presenta como candidato a presidente en Brasil, creo que fue 2002-2003, una de las boletas que inundaba toda la cartelera publicitaria propaganda electoral era del payaso no me acuerdo cuánto, que por supuesto no llegó a los guarismos que llegó el italiano, pero sí constituyó como una especie de algarada anticipatoria de lo que podría llegar a venir. Y a mí me parece que en estos términos, estas figuras disruptivas y que pretenden ser outsiders de la política, bueno, en realidad conllevan propuestas que son de altísimo riesgo, no para la política o para la casta, como gusta llamar, es para el conjunto de la sociedad, digamos, la posibilidad
de mercantilizar aquello que no puede nunca ser mercantilizado es un riesgo concreto. No solamente hablo de la educación, de la salud, la biodiversidad, aquellos recursos del patrimonio natural que le pertenecen a la humanidad y a los habitantes de un determinado lugar, también corre riesgo. Entonces, me parece que hay que estar muy atento a estas cuestiones. Ahora, Vox Populi, Vox Dei, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios. Y la verdad que lo peor que podemos hacer es decir, no, la gente no sabe, la gente se equivoca. Deberíamos plantearnos autocríticamente qué hemos hecho. Bueno, claro, a eso también, me sacaste ahí está la el próxima punto de pregunta. inflexión. ¿Qué autocrítica tiene que hacer el peronismo a raíz de estos últimos 4 años y esta sucesión de hechos que evidentemente no tiene la confianza de gran parte de los votantes argentinos? Mira, me parece que la principal autocrítica que deberíamos hacernos es que no fuimos capaces en tanto gestión concreta de gobierno de avanzar pagando costos, y quisimos tener una gestión de gobierno donde, si bien hubo elementos objetivos externos, la pandemia, la sequía, la guerra de Ucrania, la deuda de Macri con el Fondo Monetario Internacional, aún admitiendo todo eso, lo que nos faltó fue coraje, convicción política para avanzar en determinadas reformas estructurales. Y otra gran autocrítica que hay que hacernos es que dirimimos permanentemente nuestras rencillas de alcoba como que fueran políticas de Estado, y yo la verdad que no sé si al común de la gente, creo que no, le interesa tanto, digamos, si Cristina dice de Alberto, si Alberto dice de Cristina, que si Máximo no está de acuerdo con tal cosa, porque ha terminado siendo, y esto me va a costar algún tirón de orejas posiblemente, una telenovela turca en términos de dimes y diretes de los protagonistas. Cuando en realidad la coyuntura exigía avanzar con mucho énfasis, aún sabiendo que hay peleas que las podés perder. Pero digamos, esta cosa de que ni chicha ni limonada. Después hay elementos que se han manejado propagandísticamente que yo creo que no tienen entidad. Que si el vacunatorio VIP de Ginés González García, que si la fiesta de la esposa o de la mujer del presidente festejando, qué sé yo. No digo que esté bien. No, que no está bien. No lo está. Claro. Lo que digo que me parece que en definitiva se hizo una excelente gestión sanitaria, pero que quedan otras cosas, y el gobierno de Alberto Fernández ha terminado desdibujado. El presidente es una persona que hoy por hoy, digamos, la teoría esta del Pato Rengo, que sigue presidiendo, pero digamos no es el sujeto del poder, y me parece que el presidente Fernández le faltó vocación, empuje para dar aquellas peleas que efectivamente había que dar y que se podían dar. Y el candidato que es Sergio Massa, digamos, evidentemente para parte de la población hay cosas que le faltan, porque no fue el más elegido, por lo menos en la primaria hay que ver qué ocurre en la general. Pero digo, tenemos que tener en cuenta que es quien hoy comanda la cartera de Economía, y la economía en la Argentina realmente es uno de los temas que más alerta tiene a todos vecinos y vecinas. En realidad, esta es una realidad innegable. Y de anexo Orne uno va a hacer las compras sí, y lo puede. Indudablemente. No, y es cada vez peor la y de situación. anexo Orne, para que también respondas a ella, la boleta local, ¿no? Federico Susbieles también, digamos, pretende ser intendente y tiene ese arrastre por Claro, eso. por Bueno, eso pero iba por ahí. por eso, a mí ver. me permitiría, Dividilo. yo me permitiría, digamos, humildemente disentir en un aspecto de lo que vos marcas, Orne, porque digo, yo no sé si la economía en términos de área de gobierno está mal. Lo que está muy mal es la inflación. Porque vos fijate. Claro, eso es lo que sufrimos todos. Está claro, pero todas. si vos ves la tasa de crecimiento del empleo, no está mal, la tasa de ocupación no está mal, determinadas variables macroeconómicas de posibilidades de Argentina termina de acordar su ingreso a los BRICS. Es decir, esos aspectos de la gestión económica no están mal. Lo que pasa es que tenemos una inflación que nos devora cualquier mejora y cualquier trabajo. Lo que se padece es eso, claro. No, y además uno no puede
impugnar el voto de la gente Claro, que vota con el bolsillo. invalidarlo. Porque además, cuando vos no tenés la posibilidad de llevar el maranfio a la tremendo, mesa, claro, es tremendo. y por Y más hay que gente tengas que trabajo pasa hambre. formal, hay gente que está mala. Ahora, lo que también hay que decir es que hay que tener, aunque sea memoria corta, las políticas que se ofrecen a consideración del electorado tienen que ver con despidos y cesanteos del aparato de la administración pública, perjuicio para economías regionales, ajustes más de los que ya se postulan, con lo cual digo, también esas cosas hay que tenerlas en consideración. Respecto a la propuesta y a la política local, que indudablemente ha tenido, Federico, un impacto de esa falta de adhesión a la boleta nacional. Ahora, yo sigo creyendo, y no porque trabaje en su equipo o no porque haya militado con él, que Susbiles es el mejor candidato que puede tener la ciudad de Bahía Blanca. Por vocación y por el trabajo y las propuestas que ha formulado al conjunto de la sociedad en los distintos aspectos que hacen a la vida comunitaria. No es solamente que vos decís, bueno, tal sector, los trabajadores. Hay una propuesta para el sector trabajador, hay una propuesta para el sector pyme, para el empresariado. Hay una propuesta que me parece que es revolucionaria, que es decir, sentemos a los factores de poder a compartir la política y a involucrarnos. Digo, es poner blanco sobre negro en la mesa. Bueno, que en Bahía también existen factores de poder y que uno siempre dice, viste, esta cosa. Bueno, me parece que esas son postulados que tienen contenido revolucionario para la etapa que se vive. Quedan 2 minutos. ¿Sos un poco llorón? Desde el punto de vista de... No, emocional, digo. ¿Sos una persona que en los momentos, en las situaciones de vida... No, llorón, desde otro punto de vista. ¿Sos de quebrarte, de emocionarte o sos de lágrima compleja? No, soy bastante llorón, sí. Sensible, sí, me gusta más. ¿Por qué llorón? Sí, porque es un malo. Llorón sos vos que sos de Boca. Porque es como un todos malo. los bosteros. Todavía no Él quedamos afuera. No, River es quedó afuera. sensible, es sensible. Yo soy sensible. Claro, y hay ¿Qué? ¿Llorón? hay algunas cuestiones Llorón. particulares, mis hijos, por ejemplo, que me motivan así. ¿Y calentón seguís siendo el de antes? ¿Sí, cabrón? Sí, sigo siendo bastante cabroncete. Se impone más el cabrón que el llorón. No, pero también trato de morigerar, digamos, el mal, no sé si mal temperamento, pero sí algunos arranques trato de morigerarlo, pero sí sigo siendo bastante. Pero el calorcito interno levanta la temperatura al toque. Bueno, como padre bien, te calificás aceptablemente bien. La verdad que tengo una relación, yo tengo 3 hijos, uno propio y 2 ensamblados, y la verdad que tengo una relación muy buena. Tiene pinta de viejo piola, de papá muy piola. soy el chabón que banca, el que comparte. El chabón que banca, el chabón que comparte, el que dice arre. Sale con los hijos también, sí. ¿Hay posibilidad? ¿Puedo decir Y Andrea, viejo? no. Salir con mis hijos no, pero no sé si buen padre. Lo que tengo es una devolución de la construcción afectiva con los 3 chicos, con los 2 chicos y con la niña. Muy bueno. Increíble. Muy bueno. Bueno, y lo último y breve, en una palabra. ¿Qué te faltaría lograr en tu vida? Ser docente. Lo tiro así. Nos dejo para la próxima. Lo Me que sea. encantó. No, docente en materias en las que yo Ahí está. podría... Y votar a Milei. No, mentira. Gracias, Walter. Un gusto enorme, por gracias a visitarnos. ustedes, gracias. Por Por pasar la acá. verdad. Bueno, Walter Larrea Aníbal, con nosotros. Iba a decir querido. Walter Milei, iba a decir, no, Walter No, Larrea, perdón. ¿qué haces? Es terrible. Nos reencontramos el jueves. Sí, claro. Gracias por acompañarnos. Chao, un gustazo.